pues, hermano, vamos a seguir viendo la palabra del Señor. Quiero ser fiel en ella. Y hoy vamos a empezar a ver una carta muy interesante. Y digo muy interesante porque abarca varios temas. Cada carta, hermano, tiene su forma, algo que quiere hablar. Y nosotros queremos entender lo que dice ahí. Así que vamos a comenzar con la carta a los Efesios. ¿Sale? A la carta a los Efesios. Así que esta mañana vamos a hacer un viaje a través del tiempo y el espacio, hermano. Y no he inventado ninguna máquina del tiempo, solamente pasa en las películas. Aquí no, hermano. Pero comenzaremos nuestro viaje a través del libro de los Efesios. La breve carta de Pablo a los Efesios puede parecer un pequeño libro con 6 capítulos, pero en realidad es una parte muy importante dentro del viaje de Pablo. Así esta mañana vamos a hacer un viaje a través del tiempo tratando de sentar las bases para comprender esta iglesia. ¿Por qué le escribió eso a esta iglesia? Le voy una pequeña remembranza de la historia de Éfeso, de la ciudad. Y le comienzo diciendo que Éfeso era una ciudad ubicada en la costa occidental, lo que se conocía como Asia Menor. Esta ciudad fue fundada alrededor del año 1000 antes de Cristo. Era una ciudad portuaria situada en la desembocadura de un río y se convirtió en un importante centro comercial entre Asia y el oeste. ¿Sale? Era un puerto así como Veracruz, como puertos que usted conozca, así era igual este. Su importancia se refleja en la cantidad de personas que la conquistaron. Fue gobernada por los cimerios, luego por los lidios, luego los persas, los griegos y finalmente los romanos, que fue la época de Pablo. En la antigüedad, lo más famoso de Éfeso fue el templo de Artemis, también conocida como Diana, la diosa Diana, construida en el siglo 4 antes de Cristo. Y la leyenda decía que Artemisa había caído del cielo en Éfeso y que por eso el templo se construyó en su honor. ¿Sale? Ahora, el Espíritu Santo no permitió a Pablo en su segundo viaje misionero que entrara a la provincia de Asia, donde Éfeso era uno de los principales centros comerciales o donde hacían comercio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 6, nada más dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, que el Espíritu Santo le bloqueó el camino y le dijo: Pablo, tú no puedes ir allí ahora. ¿Sale? No sabemos el motivo, pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sale? Si tú has orado a Dios y no has visto algo en tu vida, algo en la vida de alguien más, el tiempo de Dios es perfecto. Así fue que este hombre de Dios continuó su viaje hacia el oeste, a Macedonia, hacia Filipos, que ya vimos, a Berea, y luego visitó Atenas, siguió hasta Corinto. Luego, en el camino de regreso, Pablo ahora sí visitó Éfeso. Y cuán grande fue la oportunidad que se le presentó al apóstol entonces. Y en el mismo libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 18, versículo 19, vemos que dice: llegó a Éfeso y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Sí entró, siempre sí entró. Mientras Pablo deja atrás a algunos de sus amigos en Éfeso, una iglesia comienza a desarrollarse. Un pequeño grupo en Éfeso, siendo liderado por Aquila, Priscila y Apolos. Este último solo conocía el bautismo de Juan. Apolos solamente conocía. Recuerda, hermano, que hubo un día en que pelearon, ¿se acuerdan? Yo soy de Apolos y yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y dice: no, espérenme, nosotros nada más venimos a dar. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea, nosotros no tuvimos nada que hacer más que lo que tuvimos que hacer. Pablo llega y se establece por un tiempo allí en la ciudad. Pero nota que a Apolos y otros les faltaba gozo en su amor, en su fervor y entusiasmo por el Señor. Algo les faltaba. Entonces Pablo les pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron: ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo.
Pablo vuelve a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo fueron bautizados? Y respondieron con el bautismo de Juan. Pablo contesta, bueno, el bautismo de Juan fue para arrepentimiento. Pero Pablo les habló de Jesucristo, quien los llenaría del Espíritu Santo. Así que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Pablo les impuso las manos, entonces recibieron al Espíritu Santo. Pablo permaneció en Éfeso más o menos unos 3 años, dice la palabra. Digo porque puede ser a lo mejor antes, después de 3 años, pero 3 años marca. Esto está en Hechos 20:31. Pablo tomaría al pequeño grupo que ha estado reuniéndose en Éfeso para discipularlos. Sí, hermano, Apolos empezó a compartir, pero pues no había nada, o sea, no había gozo. Cuando llega Pablo, habla del Espíritu Santo y habla de Jesucristo. Ahora él se encarga. Por eso se dice que Pablo fue el que comenzó Éfeso, porque pues Éfeso se reunían, pero algo les faltaba: Jesucristo. Pero, hermano, dentro de todo lo que Pablo estaba haciendo en Éfeso, surge el primer problema para Pablo: el alboroto en Éfeso. ¿Por qué? Porque la verdad siempre traerá incomodidad. Sí, hermano. ¿Por qué cuando tú hablas de Cristo traes incomodidad a la gente? Porque traes la verdad y la gente no quiere escuchar la verdad. Entonces, si usted en su casa, hermano, con calma, se sienta con su familia a ver Hechos 19, 23 al 41 y 21, se lo leo rápidamente, nomás un pequeño resumen, muy, muy pequeño. Tenemos el relato de cómo Pablo realmente dejó la ciudad de Éfeso. Reitero, Hechos 19, del versículo 20 al 41 y el capítulo 20, versículo 1. ¿Vale? Lucas, que es el escritor de Hechos, describe cómo uno de los plateros que hacía pequeñas baratijas para el templo de Artemis estaba muy molesto porque Pablo había estado arruinando su negocio. ¿Por qué? Porque había tanta gente en Éfeso que al escuchar el evangelio se volvieron a Dios. Así que nadie compraba sus pequeños muñecos cabezones y baratijas de plata de Artemisa. Él hacía de Artemisa, y pues molesto porque la gente ya no compraba porque creían en Cristo, dejaron de comprar sus muñequitas cabezonas, baratijas, y pues dijo: el negocio se viene abajo. Y empezó a hacer un alboroto, hermano. Pablo, al hablar de Cristo, alborotó la ciudad y casi provocó un disturbio. No que se ha notado, hermano, pero cada vez que Pablo llegaba con el evangelio siempre había disturbios. Y cuando tú y yo, hermano, estamos en nuestra colonia, las familias, no les causamos ni el mínimo problema, hermano. Creo que necesitamos examinar, hermano, qué evangelio estamos hablando. Porque si es el evangelio de la palabra, algo tiene que hacer. Y antes de que lo mataran, la iglesia convenció a Pablo de seguir adelante y emprender su viaje a Macedonia. Es decir, Pablo, mejor vete, Pablo, te van a linchar aquí, vete, porque traía a Cristo. Pero Pablo, contra todo viento contrario, ¿qué cree? Estableció una iglesia en Éfeso. Era una iglesia muy fuerte. La zona alrededor de Éfeso, la zona de Asia, estaba prácticamente saturada por el evangelio. Un gran número de personas se convirtieron a Cristo. Por ello creemos que el evangelio fue más efectivo en esta zona de Asia que en cualquier otro lugar. Y que en toda época de la historia del mundo, hermano. Aquella iglesia fue del más alto nivel espiritual. Y quédese con esto: aquella iglesia fue la de más alto nivel espiritual. Sale, quédese que no sé, porque al final, hermano, oh sorpresa. Pero espérenme. Así, las demás ciudades importantes de la zona fueron evangelizadas y se establecieron iglesias. ¿Sabe qué hizo la palabra en Éfeso, hermano? Convenció a los de ese lugar de su pecado. Por eso dejaron los ídolos y se volvieron a Dios. De los 6 capítulos de la carta que vamos a ver en su tiempo, hermano, las primeras tres capítulos tratan sobre el llamado celestial de la iglesia. Los primeros 3 capítulos que vamos a ver poco a poco tratan
del llamado celestial de la iglesia. Y los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia. En pocas palabras, ahora vamos a lo práctico. ¿Sale? Los 3 primeros capítulos te hablan lo que es el llamado de la iglesia, hermano, en el llamado celestial. Y los últimos 3 dice, bueno, ya les hablé, sí, ahora vamos a la práctica. ¿Sale? Es lo que vamos a marcar, hermanos, dentro de todos los capítulos de Efesios. Pero vamos a comenzar. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, nada más. 1 y 2. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces comencemos involucrados en la carta. Ya les di una leve remembranza de cómo empezó. ¿Sale? ¿Cómo comenzó? Ahora vamos a entrar un poquito en materia, dicen por ahí. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En el versículo 1 descubrimos algo sobre el autor. ¿Quién era el autor? Pablo. Así comienza, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vemos que Pablo era un hombre como tú y como yo, que nos cansábamos, que teníamos los pies adoloridos por hablar el evangelio, que, hermano, pues el sol nos agotaba, que las enfermedades quizás nos pegaban. Sí, era igual, exactamente igual. Como creyente, Pablo no recibió nada diferente de lo que tú y yo recibimos del Señor. Nada diferente. Todos estamos completos en Cristo, tenemos todo en el Señor. Sin embargo, Pablo recibió una porción un poco más grande de lo que algunos de nosotros podríamos haber recibido. ¿Qué? Él fue apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y por qué dice, hermano, que un poco? Sí, porque lo que él hizo lo tenemos que hacer nosotros. La diferencia es que él entendió algo que nosotros a veces nos cuesta entender. Es decir, la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaba involucrada en que Pablo fuera el apóstol de Cristo Jesús, porque eso dice, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. Fue un hombre enviado con un mensaje que no era suyo, pero era fiel en darlo de parte de quien lo envió. ¿Sale? Fue un hombre enviado con un mensaje que no era suyo, pero era fiel en darlo de parte de quien lo envió. Ahora, ve que dice a los santos que estaban en Éfeso, a los santos, ¿no? Dice primero. Bueno, aquí, hermanos, santos es que los de Éfeso eran santos, pero también a la vez santificados, hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Cómo? Sí, cuando una persona recibe a Cristo, ha sido limpiada de sus pecados por la sangre de Cristo, apartada para el uso exclusivo de Dios. Es propiedad de Dios, tiene un dueño. Sin embargo, estos no eran santos solo por su posición de hijos de Dios. Ellos vivían santamente en este mundo. En su experiencia a diario, vivían fielmente lo que dice la palabra en Romanos 11:36. ¿Entendieron lo que dice allí? Donde dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así vivían y hacían todo. Y lo entendieron. Usted, hermano, ¿cómo sabe, hermano? Porque, hermano, leyendo un poco, hermano, investigué que se pasaban las cartas entre ellos, entre las iglesias. Por eso estoy diciendo que eso lo sabían ellos también. Reconocían que todo eran porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y así vivían a diario. Lo que hacían, decían, esto lo hago porque es de Él, por Él y para Él. Hablo esto porque porque es de Él, por Él y para Él. Así vivían. Por eso eran santos y santificados. Ahora, recuerden que Dios le dio a Pablo el ministerio a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Tú y yo no somos judíos, somos gentiles. Pablo era judío y Dios le dio la carga de predicar el evangelio al mundo gentil.
Eso trajo un gran problema con sus hermanos judíos. Y va a encontrar que efectivamente, hermano, le alegaban eso, que por qué le hablaba a los gentiles. Pero Pablo entendía de dónde había sido llamado. Pero sabía que Dios mismo lo había apartado para él. Él era santo. ¿Por qué crees tú que Dios es celoso contigo, que tienes a Cristo? Porque eres apartado. Tienes un dueño. Por eso cuando vienes a Cristo te dice, bueno, tu voluntad me la entregas a mí, yo te entrego voluntad, te entrego todo. Perfecto, ahora tienes un dueño, ya no puedo hacer lo que quieras. Tienes un dueño. Por eso sabía muy bien por qué le dijo santos a los hermanos en Éfeso. Porque ellos también fueron apartados para Dios. ¿Sale? Tú y yo somos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Es decir, porque Él nos amó primero. Ahora somos de uso exclusivo de Dios. Aunque pienses y cuando discutas con tu mamá o con tu papá, digas es tu vida, si estás en Cristo no. Tienes un dueño. Si es que has entendido ser santo. Hermano, vivamos todos los días en esa santidad y hagamos todo en santidad para el Señor. El hecho de que Pablo les dijera que eran santos y fieles en Cristo Jesús demuestra que tenían un carácter estos creyentes. ¿Cuál es tu carácter? Demuestra que eres fiel al Señor, que eres santo al Señor, que eres confiable al Señor. ¿Por qué? Porque fieles, que es la segunda parte del versículo 1, fieles, dice santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Qué crees que significa fiel? ¿Alguien sabe qué significa fiel? ¿Han explicado qué significa fiel? A ver, acuérdese, hermano. ¿Qué significa fiel? Confiable. Significa responsable de hacer lo que Dios le ordenó. Es como apoyar nuestro peso en Dios. Cuando el término fiel se usa en relación con lo que es Dios, significa algo muy diferente cuando se usa en relación con nosotros, cuando decimos yo soy fiel a Dios. Son dos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Cuando decimos que Dios es fiel, Él nunca falla en su fidelidad para hacer lo que dice que hará. No te dice cuándo, porque sus tiempos son perfectos. Cuando decimos que Dios es fiel, Él hará lo que dijo que hará. Pero nosotros, aplicado fiel a nosotros, en los problemas vemos por nosotros mismos el grado de fidelidad que tenemos para con Dios cuando estamos en medio de los problemas. ¿No has escuchado frases de gente o cristianos decir, siento como que Dios no está? Cosa contraria a Dios, que dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, fiel, hermano, aplicado a Dios y al hombre son dos cosas muy diferentes. ¿Qué quiere de nosotros Dios? Hallarte confiable. Porque Él es confiable. Yo confío en Dios. Él es confiable. Él no falla. Por eso Pablo le escribió a los hebreos, en Hebreos 10:23 le escribe así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Hebreos 10:23, fiel es quien lo prometió, es decir, Él no falla y Él es confiable. Ahora, que seamos fieles a Cristo, la palabra fieles a Cristo no significa perfección, porque a la gente como le encanta. ¿Y eso que eres cristiano? Sí, pero no soy perfecto. Estoy en camino, pero no lo soy todavía. Me va a fallar. Abogado tienes para con el Padre a Cristo. Hasta eso nos dejaron.
yo sé que te vas a equivocar. Bueno, te dejo ahí. Abogado tienes para con el Padre de Jesucristo el justo. Y es que, hermano, ¿sabe qué pasa? Y se lo expliqué la vez pasada. No sé quién nos dijo que como cristianos el diablo ya no puede hacerte nada. Él te asedia. No te puede tocar, pero te asedia. Te asedia. Y está duro y duro. Contesta. Di. Habla. Y no te puede tocar, pero es muy insistente. Y otra más. La carne, hermano. Esto. Somecha. No significa que tú seas fiel a Cristo, no significa perfección. Pero ¿sabes qué dice? Dice mucho del carácter del cristiano. Pocos son cuando escuchas decir, se está cayendo esto, no importa, fiel es Dios. Y si Él me dijo que yo me quedara, me quedo. Si Él me dijo que yo camine, camino. Eso habla mucho del carácter de un cristiano. La fidelidad. Hermano, Dios apartó a los hermanos de Éfeso, como a ti también, para que a través de ellos la palabra se escuchara y llegara a muchos lugares. Esto demuestra que Dios los halló fieles. Fieles. Los halló fieles. Porque a través de ellos la palabra llegó a muchos lugares. Pues recuerde que hacer un lugar con puerto marítimo, por allí pasaba mucha gente de diferentes pueblos y ciudades. ¿Qué crees que hacían los santos hermanos? Se ponían a hablar del evangelio. Por eso llegó a muchas ciudades. Por eso cuando Pablo llegaba a una ciudad y hablaba de Cristo, quizá había gente que nada más esperaba, hermano, que alguien les hablara, pero ya habían escuchado. Es decir, Dios dijo, estos son fieles para darles más. Ahora, si el carácter de Dios depende de lo que Él hará porque es fiel, y ese carácter de fidelidad, de ser fiel, también reside en nosotros, habita en nosotros, mora en nosotros, entonces necesitamos descubrir si somos confiables. ¿Somos fieles? Te preguntarás. ¿Soy fiel, hermano? ¿Cómo saber si soy fiel a Dios? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo puedo saberlo, hermano? Porque Pablo le escribe a los hermanos santos y ¿qué? Fieles en Éfeso. Pero ¿sabía Pablo lo que estaba diciendo? ¿Cómo saber si soy fiel? Bueno, observa las pequeñas cosas de tu vida diaria. No solo las cosas grandes, ¿sale? No solo los problemas enormes, que no, las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque en las pequeñas cosas es donde se encuentra la confiabilidad de una persona. En las pequeñas cosas. Mira, permítame hacerte unas preguntas que parecen pequeñas, insignificantes, ¿sale? Pequeñas, porque no son... Ahí te va. ¿Le guardas un poco de rencor a alguien? No mucho, pero todavía le guardas rencor, todavía dentro de ti algo. No mucho, hermano, no tampoco, hermano, no es mucho. Por eso te dije pequeñas. No, hermano, tampoco es mucho. Bueno, discutí con mis papás y les dije que no los quería, hermano, pero pues ellos saben que los quiero. Son cositas. Son esas pequeñas zorras que echan a perder la viña. O sea, no se ven, o sea, hermano. Cualquiera dice tonterías. Pequeñas cosas. ¿Criticas a algún hermano solo entre los tuyos para que no salga de ahí? En tu casa llegas y te sientas y dices, no, es que no digas nada, pero mira, es que el hermano, ay, hermano, pero es que aquí nada más entre nosotros. Pequeñas cosas. Si eso es así, no eres confiable para Dios. Porque necesitas ser fiel primero en qué. Si eres fiel en lo qué? Entonces te pondrá en lo mucho. Pero si ni en lo poco eres confiable, no te puede dar más. Porque no eres fiable en lo poco. ¿Por qué?
¿Por qué no eres confiable? Porque sabes como cristiano lo que dice Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y lo sabes. Y si no, apúntalo, Santiago 5:16. Lo sabes. Pero aún así hablamos o guardamos. ¿Qué quiere decir este versículo? Que ya lo estuviera solucionando. Otras pequeñas cosas. Ahí te va. ¿Sale? Y se diga: yo no tengo problemas con eso. Yo no hablo de nadie. Ni tampoco, hermano, le guardo rencor a nadie. Bueno, Dios conoce el corazón, yo no. No sé hasta qué grado. Ahí va. Cosas pequeñas. ¿Debes lidiar con tu ira o con tu mal carácter frecuentemente? Ay, hermano, eso ya, ¿cómo saca usted eso? ¿Debes lidiar con tu ira o tu mal carácter o tu carácter frecuentemente? ¿Cuántas veces nos han dicho: tu carácter, mira cómo te pones, ¿para qué te digo? Ya sé cómo vas a contestarme. ¿Son? No, estamos hablando de hizo algo muy grande. No, pequeñas cosas. Sí, era. ¿Tienes problemas con otras personas por lo mismo? ¿Por lidiar con tu ira y con tu mal carácter? Y aunque tienes problemas, ¿no lo ves mal? Si no le ves problema, no eres confiable para hacer lo que la palabra de Dios sabe que dice que debes hacer. No eres confiable. ¿Por qué? Porque esto es algo pequeño, significante, sin importancia. Si no eres fiel en esa cosa pequeña, entonces obviamente no eres fiel en las cosas más grandes que Dios tiene para ti. No puede ser. ¿Por qué? Porque no dice: si en lo grande eres fiel. No, poco. Vámonos a lo poco. ¿Cuánto es poco? No sé, poco es poco, poco de poco, poco. Pues poco. A ver, tú tienes un vaso de agua. Chécate cómo tenemos nuestro concepto. ¿Sale? Y si agarras con una pipeta con las que le dan a los niños gotitas para tomar la medicina porque están chiquitos, y le echas una gota al vaso, pregunta: ¿cuánta agua tiene? Unos me dirán: nada, ¿no? ¿Usted cuánto cree que tenga de agua ese vaso? Poquita. Y otros muy poquitita. Bueno, si en lo poco. ¿Hermano, una gota? Pues tiene poca, ¿no? Te dicen: dame un vaso seco. Llevo la gota del tamaño de una gotita de pipeta, hermano. No está, es una gota. Sí, pero esa gota puede hacer que lo que estoy haciendo aquí se eche a perder. Échale esa gotita al aceite que está hirviendo. A esa gota sí importó, ¿no? No hizo falta echarle vaso completo. Bueno. Si en lo poco no eres fiel, y date cuenta a qué grado llevé el poco. Llevé el poco, hermano, a lo que le decimos que es insignificante. Sí, allá afuera hacen cosas peores, hermano. Sí, ya son grandototas. Sí, pero cosas más pequeñas. Guarda rencor, descontrol de tu ira, que hables de alguien, aunque no salga de ahí. Es una gota. Es una gota. Y si en lo poco no eres fiel, ¿cómo Dios espera que te dé más? ¿Eres fiel en solucionar las cosas micro pequeñas, para que lo entiendas? Micro pequeñas. ¿Eres fiel en tus pensamientos? ¿Eres fiel cuando estás solo o sola? ¿Eres fiel? ¿Cómo, hermano? Pues si soy fiel cuando estoy solo. Lo que piensas, lo que ves, eso es lo poco, porque nadie te ve más que Dios. Decía un pastor algo muy cierto:
¿Sabes cuál es el versículo que a mí me puede, hermano, de todos? No es que me mande al infierno porque ya soy salvo por gracia, no. ¿Sabes que el versículo que me da más temor? Dios examina los corazones. Ese versículo que a mí, hermano, cuando me llega a la mente haciendo algo, dije: Dios, perdóname, no puedo ocultarte nada. Es el versículo que más me pega. Dios examina el corazón, porque significa que no puedes ocultarle nada. ¿Eres fiel cuando estás solo? Una de las mayores medidas de la fidelidad de un hombre ante Dios no es lo que aparenta ante los demás, sino lo que es cuando estás solo o sola. Un hombre o mujer, la medida de fidelidad de Dios de un hombre o una mujer no es la apariencia que muestra ante los demás, sino lo que es cuando estás solo o sola. Allí Dios sabe si eres confiable para hacer lo que te dice. Allí, justo allí. Cuando nos ponemos a hablar y sabes que la palabra dice, ahí, justo ahí, ahí se da cuenta si eres fiel. Porque dices: no puedo hacerlo, no puedo hablar porque soy fiel al Señor, no puedo. Es una medida del carácter de un hombre o una mujer. Es una medida de su amor por Cristo. La palabra fiel en Cristo Jesús define el carácter de un siervo de Dios por lo que es en todo y ante todo. Y si eres un siervo de Dios, eres fiel ante Él. Por eso le escribe Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en servicio. A ver, hermano, quiero desmenuzar un poquito, como cuando agarras la pechuga y de una carnota es un montón, ¿no? Bueno, vamos a desmenuzar un poquito ese versículo. O sea, el versículo que Pablo le escribe a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me fortaleció. Es decir, doy gracias a quien hizo lo que yo no podía. A Él le doy gracias. Ahora mire: porque me tuvo por fiel, es decir, Él fue quien me halló fiel. No yo dije: soy fiel y sabes cuánto te amo y daría la vida por ti. Y tú sabes que si es necesario ir a la cruz, nos van a decir como a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces. No, fue Él que me tuvo por fiel. Y después de lo anterior de que lo tuvo por fiel, entonces dice: poniéndome al servicio o ministerio. Así que cuando somos hallados fieles, Dios nos da el ministerio que tiene para cada uno de nosotros. Hermano, ¿y por qué Dios no me lo ha dado, hermano? A ver, cuando somos hallados fieles, no porque digo, no porque actúo, no porque según mi forma de ser yo digo que soy, no. ¿Quién halló fiel a Pablo? ¿La iglesia? ¿Los hermanos? ¿Quién lo halló fiel? Dios. Versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor. Hermano, considerar esto como un simple saludo para mí es perder la esencia de la carta. La verdad, hermano, ver esto como un simple saludo, gracia y paz, que es perder la esencia de la carta. Encontramos que la audiencia de esta carta de Efesios eran santos y fieles en Cristo Jesús, ya lo vimos. Pablo en este versículo hace algo similar a lo que hacen otras epístolas que sabemos con certeza que él escribió. ¿Cuál? Les da un saludo. Algo que me encanta de las epístolas es que los autores firmaron antes de escribirla, ¿no? Antes de que desenrollaras todo el rollote, porque eran rollos, veías quién la escribió por si querías leerla o no. Entonces leías y decías: Pablo, bueno, mi tío Juan que me tiene problemas y me demanda. No es esta, esa no, la otra sí.
Esto, hermanos, de los saludos está en Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón y Tito. En todas está, hermano, que les mandaba un saludo. Pero ahora, hermano, no es un saludo por saludo. ¿Por qué? Porque toda palabra de Dios es infalible e inspirada. Si ese es el caso, no es solo Pablo quien escribió este saludo y dijo, un saludo a todos. No. Sino que el Espíritu Santo de Dios fue quien lo inspiró a escribirlo. Si no, no estuviera escrito. ¿Para qué escribir algo, hermano? Por eso hay libros apócrifos que no están en la Biblia, porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esto fue inspirado por Dios. Y el Espíritu Santo lo inspiró. Entonces hay algo que debemos analizar en el saludo que dirige la iglesia en Éfeso. El saludo era más que una simple formalidad. Era un deseo del apóstol hacia la iglesia que lo escribía. Porque la palabra gracia significa regocijarse. Cuando empiezas a entender la palabra gracia, sientes un regocijo en el corazón. Así que alégrate porque el Señor, por lo que el Señor ha hecho a través de ti, por gracia. Todo lo que ha hecho en tu vida, el cambio en tu vida, el que ames a Dios, fue pura gracia. Porque ni tú ni yo lo amábamos. Aunque decíamos que sí, pero estábamos en contra de la Biblia. Porque te acabo de leer algunas cosas pequeñas que debemos hacer. Ahora, cuando entiendes la gracia, hermano, sientes una gran alegría en el espíritu. ¿Sabes por qué? Cuando te sientes abatido por los problemas, seamos sinceros, hermanos que han pasado por problemas tanto pequeños como grandes, te sientes en un valle. Te sientes en un valle, miras alrededor y no le ves salida. ¿Para dónde me voy a hacer? Pero cuando te acercas a la palabra de Dios y comienzas a comprender su gracia, deberías sentir una alegría de tu espíritu o en el espíritu y un regocijo en tu alma de que ahora Dios te va a dar dirección de una u otra manera. ¿A través de qué? De su gracia. Dios es un Dios de gracia. La gracia es un favor que se hace sin esperar retorno. Como cuando vas a la fiesta y le llevas el regalo al amigo, a la amiga, al primo, a la prima y le dices, está en un regalo. Pregunta, ¿y si no te dice gracias? Qué mal educado. Pues a ver, lo diste nada más. La gracia es un favor que se hace sin esperar retorno. Debemos comprender que esta es la expresión absolutamente libre de la bondad amorosa de Dios hacia la humanidad. Gracia. No necesitamos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Dios es el dador, no el receptor. El Señor solo espera de nosotros humillación. Eso sí, no te pide nada, pero espera algo de ti. ¿Cuál? Que te humilles, que reconozcas que Él es Dios. Servimos a un Dios lleno de bondad, amoroso, un Dios lleno de gracia. Este Dios de gracia que creó a la humanidad no la abandonó solo porque la humanidad se rebeló contra Él. No. Él está comprometido con lo que creó. Por eso busca que se arrepientan. Por eso constantemente hablamos del evangelio, hermano. Porque la gente piensa que ama a Dios, pero cuando lo comparas con la palabra dices, no sé qué Dios conozcas, pero el Dios de la Biblia me dice que tengo que hacer esto y lo hago por amor, porque entendí su gracia, porque Él lo hizo inmerecidamente por mí. La gracia, escúchalo muy bien, la gracia es lo que perdona al pecador y lo que trae gozo y gratitud a su corazón. ¿Sabes qué perdona al ser humano? La gracia de Dios. Eso es lo que transforma a una persona. La gracia es más que simplemente la naturaleza de Dios en su carácter. Es algo que Él nos expresa. Es el poder transformador de Dios.
Es lo que toma al hombre pecador, atado y cegado por el pecado, y lo saca del lodo. Dios lo cambia, lo transforma, pero el hombre no quiere cambiar. Es Dios quien hace eso. Es la gracia quien lo hace. La gracia simplemente trata con el pecado del hombre. ¿Sabes por qué tú y yo nos arrepentimos cuando hacemos algo contra Dios? Porque no puedes contra su gracia. Señor, tú me perdonaste muchas, Señor. O sea, no puedo no arrepentirme, no puedo, porque tú me mostraste gracia. No puedo seguir igual. No puedo seguir haciendo esto, no puedo. Porque tu gracia, Señor, no me deja. Porque tú me amaste primero, siendo como era. No puedo. Es la gracia quien siempre trata con el pecado del hombre. La gracia es la libre expresión de Dios hacia la humanidad que se rebeló contra Él. Es la que entra en la vida de un hombre cuando se arrepiente, trata con su pecado, los transforma y llena su corazón de alegría. ¿Por qué crees tú que les dice gracia a ellos? Porque la entendieron. Por eso le escribe a los Efesios: gracia y paz, gracia primero, porque ustedes fueron transformados por el poder de Dios. Ustedes lo entendieron, son confiables para Dios. Por eso les dice gracia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que los cambió. Eso fue lo que los alejó de los ídolos para volverlos a Dios. La gracia de Dios. Después dice gracia y paz. Significa básicamente la ausencia de conflicto, la ausencia de cualquier cosa que irrite o irrumpa la unidad de una relación. Si tú con el vecino te llevas muy bien, tienes paz con él. Si tú platicas con alguien, tienes paz con él. ¿Por qué? Porque no hay nada que irrite o irrumpa esta relación que tenemos. Cuando tú y tu esposa arreglas tu problema, hayas paz. Cuando hablas con tus hijos de la diferencia, hayas paz. ¿Por qué desearía Pablo gracia y paz a creyentes de la iglesia? Si ya lo sabían. Pedía al Señor que tuvieran más gracia y paz de Dios, porque no somos perfectos. Por eso les dice gracia y paz. Es decir, pido a Dios que la gracia y la paz siga sobre ustedes, porque ni yo, acuérdense que dijo él, no es que yo ya sea perfecto, decía él, ¿recuerda? No somos perfectos. Es decir, tenemos que ser fieles y seguir luchando por eso. ¿Por qué? Porque podemos fallar en fidelidad también. A diario el pecado en la mente, en las actitudes, en provocaciones cuando vas manejando, cuando vas a comprar, cuando te alegan por algo, nos asedian. Y entonces nos alejamos del ámbito de la gracia de Dios, olvidando que Él es bueno. Como resultado, ya no disfrutamos de la paz de Dios, porque necesitamos reconciliarnos con Cristo. Es decir, ya no te sientes en tranquilidad con Dios. No puedes ni voltear hacia arriba. Ya no hay paz. ¿Por qué? Porque algo irrumpió esa paz. Algo le irrumpió. Mi pensamiento, mi actitud, mi provocación, algo. Es que yo venía bien contento y esa persona me provocó. Yo venía manejando y esa persona se atravesó. Yo venía manejando y no puso la direccional y casi le pegó a mi nuevo coche 2025. Es que viene a comprarme y viene a gritar. Me provocó, por eso le dije lo que le dije. No le dije maldiciones porque soy cristiano, pero casi lo mando al infierno. Bueno. Olvidamos la gracia de Dios, que Él es bueno, y ya no disfrutamos la paz de Dios. Por eso la gracia nos lleva a arrepentirnos, porque nos recuerda, dice: hey, Isra, sí Señor, fuiste perdonado por gracia y no lo merecías. Su gracia nos convence del pecado. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios nos perdona. Esa es su gracia.
La bondad de Dios nos perdona. Entonces nos retractamos pidiendo perdón de corazón. La gracia nos acerca a Dios. Acuérdense que el Padre dice: acercad al trono de su gracia. ¿Y por qué puedo acercarme al trono de su gracia? Porque tengo paz con Dios en Cristo Jesús. Hermano, la gracia nos acerca a Dios. El poder de la sangre de Cristo nos purifica. Entonces volvemos a tener la paz de Dios para mostrar su bondad a los seres humanos. ¿Por qué la gente es como es? Porque no conoce ni la gracia ni la paz de Dios. Si conociera la gracia se arrepentiría. Hermano, Pablo desea que la gracia de Dios se derrame aún más sobre los creyentes fieles en Éfeso. Él desea que el favor, la bondad y el poder transformador de Dios se manifiesten plenamente al tener la paz de Dios, para que experimenten en todas maneras posibles en su vida que Dios es bueno. Y si para alguno cree que simplemente es un saludo, hermano, donde dice gracia y paz, está bien, se vale. Pero creo que ese saludo encierra mucho en sí, hermano. Por eso Juan 14:27 les dice: cuando se va el Señor, la paz os dejo, mi paz. No dice la paz, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, que tiene que ver con las circunstancias, porque Él ya había muerto, hermano. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque tienen mi paz. Hermano, esta será una carta muy interesante por todos los temas que va a haber conmigo que trata, hermano, porque trata temas muy serios con la iglesia de Éfeso. ¿A qué conclusión llegamos, hermano, el día de hoy? Bueno, ¿se acuerda de Epafrodito? ¿Sí se acuerda? Bueno, él era de Filipos y llevó consigo la epístola de los filipenses. Eso está en Filipenses 4:18. Tíquico era de Éfeso y llevaba la carta de los Efesios. Eso está en Efesios 6:21. Epafras era de Colosas y llevaba la epístola a los colosenses. Colosenses 4:12, ahí está su nombre. Onésimo fue un esclavo fugitivo de Colosas que llevaba la epístola de Filemón, que era su amo. Eso está en Filemón capítulo 10. Hermano, los efesios eran fieles a diario para hacer lo que Dios les había ordenado. No eran perfectos, pero sí eran fieles. No eran perfectos, pero sí eran fieles. ¿Cómo lo lograron? Fueron fieles en Cristo Jesús porque Él estaba en Él y porque Él estaba en ellos. Ahora, aquí viene lo que le dije al principio, que le dije, hermano. Ahora bien, ¿sabe qué es lo interesante, hermano, de todo esto? Y a pesar de que apenas voy comenzando Efesios, es lo que se describe de ella en la iglesia en Éfesos, en Apocalipsis 2 del 1 al 4. Chéquese, Apocalipsis, vamos. 2 del 1 al 4. Estamos viendo Efesios, ahí va. Apocalipsis 2 del 1 al 4. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, fíjate lo que ha hecho la iglesia, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Y luego, seguían siendo una iglesia muy fuerte e influyente, pero les faltaba el primer florecimiento de amor
que una vez tuvieron. El Señor los reprendió de esa pérdida de su primer amor. Era una iglesia espiritual que ya no hacía las cosas por amor, sino con una actitud de desinterés. Y recuerden que dicen: sé que hiciste esto por amor. ¿Sabe qué decían? Algo más o menos así. Porque vamos a ver después, hermano, cuando baje del 3 al 6 en Efesios, que es práctico, más o menos algo como esto. Solo porque tú lo dices, Señor, lo haré. ¿Y dónde está el amor? Como cuando los hijos: voy a tener mi cama, mamá, solo porque me estás diciendo. Pero no es por amor. En ese momento no es por amor, es porque tú lo dijiste. Pues voy a hacer esto, pues porque tú lo dices. Pero si por mí fuera, tú sabes que no lo hago. Pero te amo, Señor. Porque recuerda lo que le escribe: a los fieles. A los fieles de Éfeso. No tenían pasión por hacerlo por ellos mismos. No la tenían. El mensaje a la iglesia de Éfeso es una advertencia sobre la importancia de mantener vivo el amor y el fervor inicial por Cristo. Si bien sus obras y su capacidad para discernir eran de reconocerse, porque aún Dios lo reconoció, la pérdida de su primer amor era una amenaza para su existencia de la iglesia. Es decir, a ver, hermano, entonces todo lo que hicieron, hermano, al final no sirvió. Entonces, ¿qué me dice a mí en la actualidad? Que si yo me meto con Dios, que si yo hago lo que tengo que hacer, que si soy fiel a Dios, que si he entendido la gracia y la paz de Dios, al final voy a tronar, al final no lo voy a hacer. No, es una advertencia para nosotros. Advertencia, es decir, tú no cometas el mismo error, porque muchos lo hicieron. Y Éfeso es un ejemplo que está en la carta aquí, que vamos a ver, hermano. Y cuando veas lo práctico te vas a dar cuenta, hermano. Vamos a ver primero a Dios y la promesa que tiene con nosotros. Cuando veas lo práctico te vas a dar cuenta, hermano, qué es lo que él escribe y por qué lo escribe. Pero, hermano, ¿qué es esto para nosotros? Una advertencia, de decir, mira, si hacen, es decir, a ver, ahí te va. Haz de cuenta que mi hija me obedece, ¿no? Un día le digo algo, sin que yo le diga, mi hija agarra y dice: papá, arreglé mi cuarto, arreglé mi cama, ya arreglé todo. Y entras al cuarto y lo ves muy, muy bien arreglado, hermano. Y le pregunto: oye, hija, qué bien te quedó. Sí, papá, pero pues porque la Biblia me dice, hónralos. Entonces, bueno, pues que lo dice, fue que lo hice. Pregunta: ¿fue por amor? No. Hermano, ¿ya me sujeta a mi marido? Ya lo hice. ¿Qué más espera usted? Pues yo no lo estoy diciendo. Hermana, pues mira lo que quieras con tu vida. La palabra nada más dice eso. Cuando la mujer casada se sujeta a su marido porque sabe que hay una promesa ahí de parte de Dios: Señor, por amor a tu nombre lo hago, Señor, ayúdame tú. Pero si lo haces, hermano, me sujeté a mi marido porque pues la Biblia dice, usted está duro y duro, hermano, duro y duro, machete y machete ahí, perdona y que sométete, hermano. Yo lo hago porque usted lo dice. A ver, yo no lo digo, lo dice Dios. Yo no escribí la Biblia, yo la leo. Pero cuando lo haces por entendimiento y revelación, porque entiendes la gracia y la paz, lo haces por amor. Te amo, Señor, y porque te amo lo hago, porque te amo me sujeto, porque te amo obedezco a mi papá, porque te amo perdono a mi hermano, porque perdono no hablo de nadie. Es por amor. Cuando tu hijo tiene, no sé, 7, 6 años todavía, y papá, y eres el superhéroe de él, y tú eres el que puedes volar y romper paredes. Sí, cuando compre 15 se da cuenta que no rompes nada, ¿no? Pero ya que chiquito tú eres el superhéroe de él, él te ama y eres su admiración completa. Pero cuando crees y te das cuenta que te vas a equivocar,
Que a veces vas a cometer errores como padre en dirección al hijo, y aún así tu hijo te dice: papá, yo te sigo amando igual. Ese es amor. Pero cuando lo hago porque lo dice la Biblia, has perdido tu primer amor. Ya lo perdiste. Porque si no te lo dice Dios, no lo haces. Ahora entiendes, hermano, qué es lo que pasó con Éfeso, y lo vas a ver más adelante. Hacían todo por amor, pero ya no tenían esa pasión de hacerlo porque te amo. Sí, te amo y lo voy a hacer porque tú me lo dices, pero ya no me quema por dentro hacer lo que yo hacía. ¿Por qué dejamos de leer la palabra? Porque no nos apasiona. Pues son puras letritas que nos duermen. Sí, te pones a leer a las 12 de la noche y te vas a dormir. Son pura letrita. Pero cuando un versículo te llena de pasión y lo ves y lo tienes y lo contemplas, lo haces por amor. No te hablo que te leas un capítulo completo y que te leas todo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos. No. Un versículo te llama la atención, que estás encima de él y ahí estás duro y duro de él, y sacas hasta 3 enseñanzas del mismo versículo. Lo haces por amor, hermano. Pero cuando lo hago porque usted, no, yo no te voy a decir nada, porque la palabra dice, no es por amor. Porque si tuvieras voluntad propia para decidir, no lo hago. Por eso, hermano, esto pasaba con ellos y lo vas a ver después. Muchas cosas van a hablar incluso del matrimonio, de los hijos, porque, hermano, tuvo que decirles Pablo porque ellos no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Hermano, es que no es fácil. No es fácil. A la carne no nos gusta, hermano. No nos gusta, seamos sinceros. No nos gusta. Pero cuando Dios ve fidelidad en tu vida, te ve confiable, empieza la transformación en tu vida. Y más. Porque dice, este es fiel en lo poco. En lo poco es fiel. Amar a Dios es en lo poco. En lo mucho te pondrá. Por eso te dije, hermano, lo que pasó en Éfeso simplemente es una advertencia. No es que todo lo que hicieron al final fracasó. No. Nos advierte Dios a través de esta carta. Te voy a enseñar algo en toda la carta. Pero es una advertencia para ti, para que tú no lo hagas. Que el amor continúe en tu vida. Hermano, hablando de una manera global, podemos decir que la iglesia es la obra de arte de Dios. Es más hermosa que cualquier templo construido por manos humanas. Este edificio espiritual, el tuyo y el mío, está siendo construido con piedras vivas como usted y yo, el templo del Señor. Y es habitado por el Espíritu de Dios. Es como el cuerpo de Cristo en este mundo, y me va a doler decir esto, caminando en esta tierra como Él estaría caminando. Simplemente que Jesús no caminaría como yo, ni actuaría como yo, ni hablaría como yo, ni tenía problemas de mi carácter como yo. Ahí es donde Dios quiere trabajar. Sí, hermano. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, hermano, es como el cuerpo de Cristo. Hermano, ¿Cristo caminaría como yo? No lo sé. En este mundo, viviendo y caminando en esta tierra como Él habría caminado si todavía estuviera, para luchar contra las artimañas del enemigo espiritual, el diablo, que tiene cegado a muchos. Algún día la iglesia será presentada a Cristo como una esposa. Por eso el Señor es celoso y severo con cada uno de nosotros que lo amamos. Por eso es severo. Por eso es celoso. ¿Por qué? A ver, que están casados, que entienden la palabra. Si ves a tu esposa coqueteando con alguien más, ¿no te da por dentro un quemor? Imagínate nosotros presentados al Señor como su futura esposa, coqueteando con Satanás, con lo que Él te presenta, con lo que Él hace. Dime si no le iba a causar a Dios un dolor de estómago, hermano. Pues sí. Por eso es celoso. Por eso es severo, porque te ama.
Y Él quiere que llegues delante de Él como una novia que pueda decir: esta es mi esposa, que se presenta ante mí sin mancha y sin arruga. Esta es. Y que el enemigo diga: pues no pude con ella, no pude con él, no pude destruir a él, no pude destruir a ella. Adelante. Esta epístola que vamos a ver, hermano, poco a poco, es elevada e inspirada en lo que dice. Es muy difícil poder respirar el aire espeso de esta epístola, hermano. Y usted va a darse cuenta de ello cuando comencemos este estudio. Con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestra guía, haremos el máximo esfuerzo para transmitir su contenido conforme a las Escrituras. Es lo que eso pido que usted ore, hermano. Ore por mí, Señor, que cuando traigan la palabra el siervo sea conforme a las Escrituras, no conforme a su idea. Conforme a las Escrituras. Y hermano, entonces entenderemos, hermano, por qué Dios nos está llevando esta carta. ¿Sabes por qué? Porque dice: iglesia de Cosecha, no cometan el mismo error que Efesios. No lo cometan. Síganse enamorando de mí, síganse enamorados de mí, porque las quiero presentar ante mi Padre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Tendré que tratar con ustedes porque a veces se ensucian y tengo que limpiarlas porque son sin mancha y sin arruga. Y los procesos son excelentes. Cuando tú lavas tu ropa, ¿no pasa por un proceso de desgaste cuando la lavas en tu lavadora, hermano? Sí. En serio, más si te equivocas de detergente y la decoloras, hermano. Pobre camisa se hablara, ¿verdad? Oye, yo era azul y acabé blanca. Oiga, yo ya ni cuello tengo. Pues sí, la lavadora la echó a perder. Pasó por un proceso que la hizo diferente. Bueno, los procesos que Dios nos hace pasar, hermano, incluso pasó con Éfeso, era para hacerla diferente, no para acabarla, para limpiarla. Pero el proceso a veces maltrata la ropa, pero no por eso no está limpia. A veces parece que Dios, hermano, no está, pero sí está. Sí está. Pero el proceso nos tiene que limpiar. ¿Ahora entendiste la gracia y la paz, hermano? Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a los hermanos. Hermano, entonces ya vio que el capítulo 1 y versículos no simplemente es un saludito bonito que Pablo hace ahí, cuando les dice a los hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, su identidad, gracia y paz a vosotros. La gracia que entendieron y la paz de Dios que ya entienden, sea sobre vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, al final Apocalipsis, yo entiendo lo que dice, hermano, pero es una advertencia para que no pasemos por lo mismo. ¿Sale? Ponte de pie, hermano. Ese es el comienzo de Efesios, hermano. Qué hermosa carta, cómo comenzó, ¿va? Ahora imagínense lo demás, hermano. Hay una palabra que hace un tiempo nos compartían, hermano, y me duele, hermano, me duele porque es una palabra, hermano, que le dieron una hermana que oró al Señor y que yo le decía que iba a ser como una limpieza en la iglesia, en todas, una limpieza. Y a veces el limpiar, hermano, a veces requiere, hermano, tallar. Y muchos soportaremos el tallado, hermano, y muchos no sé. Pero nos va a limpiar. No que si ha visto las noticias, hermano, pero cada rato sale una persona que dice ser enviada de Jesucristo como si fuera el Mesías, hermano. Y sale uno y sale otro. Y la palabra ya decía hace 2000 años, no sé por qué se sorprende la gente. Habrá falsos profetas. Ya los hay, hermano. Y hay muchos, hermano, que aún están sanando sin que Cristo esté involucrado. Hermano, las señales están. Falta que nosotros las entendamos.